Continuamos con la clase y en esta ocasión vamos a explicar lo que son las licencias poéticas. Y la primera licencia es la sinalefa. En la versificación se trata de una licencia que consiste en pronunciar en una misma sílaba la vocal final de una palabra y la vocal inicial de la palabra siguiente, que se encuentra contigua. Cada sinalefa resta una sílaba en el verso. Si la palabra que continúa inicia con H, la sinalefa siempre se produce, al menos que esa sílaba inicial sea una sílaba tónica. Y vamos a observar un ejemplo. Yo te conozco pálida en la atmósfera. Si la vamos a separar para encontrar la sinalefa, quedaría yo te conozco pálida en la atmósfera. Si nos fijamos en ese verso, la palabra pálida termina con una vocal. Dice la sinalefa, la vocal final de una palabra y la vocal inicial de la palabra siguiente, que en este caso sería en. Aquí forma una sinalefa, por lo tanto vamos a restarle una sílaba al verso. Y ahí, seguido, si se fijan, dice la. Y después de la, que termina con vocal, tenemos atmósfera, que inicia con vocal. Por lo tanto, también ahí se da una sinalefa. Otro ejemplo de esta Honduras feraz de poesía. Vamos a dividirla en sílabas. De esta Honduras feraz de poesía. Y si nos fijamos en la palabra esta, termina con vocal y Honduras inicia con H y está con O, ¿verdad? Y no es sílaba tónica, por lo tanto también ahí vamos a tener una sinalefa. En estos dos versos de Jorge Federico Travieso podemos observar entonces ejemplos de sinalefa. Continuamos con la diéresis. Esta es una licencia métrica que permite separar en sílabas diferentes las vocales que forman parte de un diptongo en la estructura silábica de una palabra. Cuando esto ocurre, el diptongo se destruye y se produce un hiato, con lo cual se agrega una sílaba más en la medida de los versos. Y acá tenemos un ejemplo. Esto es Morazán desde su patria. Si lo separamos en sílabas, quedaría esto es Morazán desde su patria. Normalmente, patria, tendríamos ahí un diptongo y solo habrían dos sílabas, pero para formar la diéresis, que es una licencia métrica, una licencia poética, y necesitamos que el verso nos dé igual a los demás versos, entonces para esto hacemos uso de estas licencias métricas. En este caso quedaría patria. Se le agregaría una sílaba al verso. Este diptongo se destruye y se produce un hiato. La otra licencia sería la sinéresis. Esta licencia poética es todo lo contrario de la diéresis. Consiste en unir en una misma sílaba las vocales que forman hiato en la estructura de una palabra, con lo cual se resta una sílaba métrica en el cómputo de un verso. Y vamos a dar un ejemplo.
que por algo tienes tu héroe. Si lo separamos en sílabas, sería que por algo tienes tu héroe. Si nos fijamos en la palabra héroe, hay dos vocales, héroe, hay dos vocales abiertas o fuertes, es la O y es la E. Pero para que este verso nos dé la misma medida que los otros versos que quizá haya en esta estrofa, necesitamos de esta licencia poética que es la sinéresis. Por lo tanto, este hiato se va a unir, ¿verdad? No vamos a separarlo. Con la estrofa La sentencia del justo vamos a poder observar otros ejemplos de lo que es sinalefa, diéresis y sinéresis. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer cuando tengamos una estrofa? En este caso, leerla. Firma Pilatos, la que juzga ajena, sentencia y es la suya, oh caso fuerte. ¿Quién creerá que firmando ajena muerte, el mismo juez en ella se condena? ¿Qué hacer primero? Lo primero que vamos a hacer en el análisis de esta estrofa es contar las sílabas gramaticales. Las sílabas gramaticales vamos a contar separando todas las sílabas, ¿sí? Con lo que hemos aprendido, con hiato, dictongo y todo eso. Entonces, vamos a separar el primer verso, ¿sí? Y nos va a quedar, lo vamos a separar con guiones o con plecas. Nos quedan 12 sílabas gramaticales. En el siguiente verso lo contamos, también hacemos la separación con plecas o con guiones y tenemos 13 sílabas, perdón. En el tercer verso tenemos también 13 sílabas gramaticales y en el último tenemos 11 sílabas gramaticales. ¿Qué viene después de esto? Lo primero que vamos a observar es que si la palabra final de cada verso es esdrújula o es aguda. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a conseguir la sílaba poética. Si es aguda, si la última palabra de cada verso es aguda, le vamos a sumar al conteo gramatical, si es aguda, una sílaba. Si es esdrújula, le vamos a restar una sílaba. Entonces, si fuese de 11, nos quedaría, si fuese aguda, de 12. Si fuese de 11 y fuese esdrújula la última palabra de cada verso, nos quedaría menos una, porque le restamos. Si es grave, no pasa nada, no hacemos nada. Tendríamos que buscar las licencias poéticas. Entonces, iniciamos con el primer verso. Ya está separado, ¿verdad? Ya separamos cada uno de los versos para poder saber y para que esto nos oriente a saber de cuánto va a ser cada verso, de cuántas sílabas poéticas. Nos fijamos en la primera palabra, en el primer verso, la palabra juzga termina en vocal y ajena empieza con vocal. Y esto decía la sinalefa, que cuando la vocal final de una palabra y la vocal inicial de la palabra siguiente se encuentran contiguas, entonces vamos a unirlas y por lo tanto se va a restar una sílaba en el verso. Y como el verso tenía 12 sílabas, le vamos a restar nada más, ahí vamos a buscar nada más una figura, que es esta, porque en el último verso tenemos solo 11. Entonces, quizás sería de menos si buscáramos una figura en el último y no es conveniente. Entonces, simplemente vamos a buscar una sinalefa, que es la que ocurre acá, ¿verdad? Y la palabra ajena es grave, por lo tanto no sucede nada. En el siguiente verso, también ya la tenemos separada, nos daba 13, ¿verdad? Tenemos que reducir 2 sílabas. Fuerte no es una palabra aguda ni es una palabra esdrújula, es una palabra grave, por lo tanto tenemos que buscar las licencias poéticas. Vamos a fijarnos y vamos a iniciar con las sinalefas. Si nos fijamos en la palabra y es la suya, suya termina con vocal y o
empieza con vocal, inicia con vocal. Entonces ahí tenemos una sinalefa. Vamos a colocarle una rayita o vamos a colocarle una curvita en la parte de abajo y eso nos va a indicar que tenemos una sílaba menos. Teníamos 13, ahora tenemos 12. Vamos a buscar otra sinalefa. Si nos fijamos en A, sentencia, y luego tenemos I. ¿Sí? Entonces, vamos a observar bien ahí y vamos a ver que ahí hay una sinalefa. Sentencia termina en A. Y luego sigue I, ¿verdad? Que tiene sonido de vocal. Entonces ahí podemos unir una sinalefa. Incluso podemos hacerlo con la S que sigue ahí, pero vamos a tener cuidado y vamos a ver si no restamos demasiados versos. Entonces eso es lo que tenemos que fijarnos. Fíjense que también en sentencia podemos hacer una diéresis, porque hay una vocal débil, que es la I, y una vocal fuerte, que es la A. Entonces ahí hacemos una unión, pero también ahí podemos hacer una rotura, ¿sí? Pero en este caso vamos a fijar si conviene. Si nos conviene más la sinalefa, entonces vamos a hacer la sinalefa. Y si hacemos la sinalefa ya tenemos 11, ¿verdad? Entonces no hay necesidad de hacerlo. Si lo necesitamos hacer, sí lo vamos a hacer. Si no, no hay necesidad. En el tercer verso, ¿quién creerá que firmando ajena muerte? Tenemos 13 también en el conteo silábico gramatical y nos vamos a firmando. Firmando termina en vocal y ajena inicia con vocal. Ahí podemos también hacer uso de la sinalefa. Revisamos la última palabra del verso, muerte. Muerte es grave, por lo tanto no nos ayuda. Entonces ahí vamos a tener la primera sinalefa, mando con ajena. ¿Cuántas tenemos ahora? Tenemos 12, ¿sí? Entonces necesitamos otra licencia poética y vamos a buscar la palabra creerá. Creerá. Si nos fijamos, tiene 2 vocales. Esas 2 vocales son fuertes, ¿verdad? Y en el hiato las separamos, pero ahí necesitamos hacer una sinéresis, ¿sí? Necesitamos unir en esa misma sílaba esas vocales que forman hiato. Y entonces le vamos a restar, ¿verdad? A esa palabra y nos va a quedar una sílaba menos. Entonces ahí ya tenemos 11 sílabas. ¿Por qué? Porque unimos esas 2 vocales fuertes. Y en la última ya no había necesidad de hacer nada porque condena es una palabra grave. Entonces no sumaba ni restaba ni nada. Y si ocupáramos podríamos usar juez, pero no necesitábamos, ¿verdad? Entonces los versos tienen sílabas poéticas 11.